Hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que creo que es de suma importancia para todos nosotros, y yo creo que todos nosotros necesitamos esta enseñanza, esta palabra, y la he titulado La confianza y la dependencia en Dios. La confianza y la dependencia en Dios, hermano. Y yo ahí le hago una pregunta: ¿de quién depende usted y en quién confía usted? Hermanos, una de las cosas que normalmente a nosotros los seres humanos y aún a nosotros como cristianos nos cuesta es aprender a confiar y a depender de Dios. ¿Cuántos somos sinceros? Hermanos, eso es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir que yo confío en Dios y que yo dependo de Dios. Eso es muy fácil decirlo. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la realidad, cuando estamos pasando momentos difíciles, hermanos, eso no es tan simple. Realmente aprender a confiar y a depender de Dios, y aun cuando vemos que todo a nuestro alrededor es negativo, que nada sale como nosotros queremos en este caso, y cuando nosotros vemos que nada sale como nosotros queremos, la mayoría, creo, hermanos, empezamos a desmotivarnos, cuando eso no debería de ser así. ¿Cuántos aún en su vida cristiana, hermanos, se han sentido desmotivados alguna vez? Amén, iglesia. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido desmotivados a pesar de ser creyentes. Ahora es interesante porque Habacuc, yo quiero leer Habacuc capítulo 3 del 17 al 19, hermanos. Si puede, lo busca, y si no, yo se lo leo, porque me impacta lo que dice Habacuc en relación a la confianza y a la dependencia en Dios. Porque cuando Habacuc escribe esto en el capítulo 3, versículo del 17 al 19, hermanos, Habacuc entendía que ya Dios le había dicho que Israel iba a venir a ser destruida, o iba a venir a ser cautiva por los babilonios. O sea que la circunstancia no era fácil, era adversa. Y dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo, o a pesar de todo esto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, podríamos decir fácilmente que Habacuc tenía toda su confianza y su dependencia en Dios, a pesar de que todo lo que él está hablando era: aunque yo no vea nada bueno a mi alrededor, yo voy a confiar, yo voy a depender completamente de Dios. Hermanos, y eso es algo que la iglesia, el cristiano, debe de aprender. Hermanos, la Biblia nos habla y nos enseña en relación de lo que es la confianza y la dependencia en Él. Ahora, ¿qué es la confianza, hermanos? La confianza es la esperanza. Oigan esto, la palabra confianza es la esperanza firme. Es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo, o sea, en este caso, en Dios. Vuelvo a decirlo, la confianza es la esperanza firme. Eso es confianza, es una esperanza firme. Y por otro lado está lo que es la dependencia. Y dice que la dependencia es la subordinación a un poder mayor. Esa palabra subordinación es alguien que debe aprender a sujetarse o estar bajo autoridad de alguien. O sea, es la dependencia, estar sometido a alguien mayor que nosotros. En este caso, estar sometidos a Dios. Él es mayor que nosotros. Nosotros nos sometemos completamente porque dependemos completamente de Dios, de lo que Dios nos dé, de lo que Dios haga en nuestras vidas. Hermanos, encontramos en la palabra de Dios dos historias, creo yo, para ilustrarlo bíblicamente. Hermanos, dos historias en las que podemos ver ejemplos de cómo el creyente debe de aprender a confiar y a depender de Dios en su vida.
Y yo quiero hablar de dos historias, y una es la historia de David, y otra es la historia, hermanos, que vamos a ver brevemente del pueblo de Israel en el desierto. Uno habla de la confianza en Dios y el otro habla de la dependencia del pueblo delante de Dios. Vamos a ver primeramente lo que es la confianza en Dios y vamos a ver Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a ver varios versículos, pero vamos a hacerlos saltados, no corrido por causa del tiempo, y después usted lo lee todo en su casa. Vamos a ver primeramente capítulo 17 versos 10 y 11. Hermanos, aquí la Biblia nos narra la historia de cuando David va a pelear, va a luchar contra Goliat. Recuerden, hermanos, que David era un muchacho, era un joven, y Goliat, por otro lado, la Biblia dice que era un paladín, y era un paladín de guerra, y además de eso, este hombre era enorme, era gigante comparado al resto de las personas, medía casi 3 metros. Esa era la altura de Goliat, y David era un joven, y podríamos decir que un joven relativamente pequeño, no era tan grande. Pero veamos qué nos muestra la historia en relación a esto. Vamos a ver Primera de Samuel 17, 10 y 11 primeramente dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Eso decía Goliat. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, este hombre salía a desafiar a Israel y decía: manden a alguien para que pelee conmigo. Y todos le tenían temor. Ahora vamos a ver versículos 23 al 24 del mismo capítulo 17. Dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaban Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y lo oyó David. Y todos los varones de Israel que vieron a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora vamos a ver versículos 32 al 40. Dice la palabra ahí en el verso del 32 hasta el verso 40, dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo libraba, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Oigan, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. O sea, le puso una armadura militar, por decirlo de esta forma, para que fuera a pelear contra Goliat. Versículo 39: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y lo puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y fue hacia el filisteo.
Ahora, versículos del 45 al 50 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Wow. Hermanos, qué historia nos muestra la palabra de Dios, una historia de confianza. Como vemos acá, la confianza de David siempre estuvo ¿en quién? En Dios. La confianza de David siempre estuvo en Dios, a pesar de la adversidad que él tenía enfrente de un hombre de casi 3 metros. Hermanos, pero David siempre tuvo su confianza en el Señor. Por otro lado, David no confió en sí mismo, ni tan siquiera en la armadura que le proveyó Saúl. Ni en eso confió David, sino que David siempre estuvo poniendo puesta su confianza, en este caso, en el Señor, el cual lo había librado una y otra vez, como lo cuenta David, de los animales salvajes cuando él cuidaba ovejas. Hermanos, esta es la confianza de un joven que conoce a Dios. Esta es la confianza de alguien que sabe quién es Dios. Hermanos, igualmente nosotros debemos de aprender a confiar en Dios. Y por qué no decirlo de esta forma, de la misma manera en que David aprendió a confiar en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas. David aprendió a confiar en Dios. Hermanos, ¿cuántos tenemos dificultades y luchas en nuestras vidas? Pues debemos de aprender a confiar en Dios. A pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, David aprendió lo que era la confianza en el Señor. Pero como iglesia y como cristianos no solamente debemos de aprender a confiar en Dios, sino también a depender de Dios. A depender de Dios, hermanos. Y vamos a ver ahora de cómo el pueblo de Israel tuvo que aprender a depender, o no le quedaba de otra que depender de Dios aún en el desierto. Hermanos, porque la pregunta es, bueno, yo al menos no conozco un desierto, nunca he estado en un desierto, pero he visto muchas películas. Hermanos, si en un desierto no hay absolutamente nada. Y una persona que esté en un desierto, hermanos, yo creo que la única esperanza, por decirlo así, o no sé si sería más bien, no es esperanza, o sea, la única conclusión que va a llegar a tener es: voy a morir en un desierto. Porque en un desierto no hay nada. O sea, simplemente es una sentencia de muerte a alguien en un desierto. Pues vamos a ver qué tuvo que hacer Israel, o qué enseña la Biblia en relación a la dependencia en Dios del pueblo de Israel. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, hablándole del Señor, dice: de los años en el desierto, dice la palabra, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años, oigan, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Qué le había faltado a Israel en el desierto en 40 años? Hermanos, nada le había faltado. Hermanos, eso se llama depender de Dios.
En un desierto donde no hay nada. Ahora vamos a ver, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver versos del 2 al 4 y luego versos del 15 al 16. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 4. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oigan esto: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora, versículos del 15 al 16, dice así: y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y dirás en tu corazón, estoy perdido, es 15 y 16. Dice que te hizo caminar, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Hermanos, Dios llevó al pueblo de Israel al desierto después de sacarlo de Egipto. Pero ¿para qué lo llevó? Dice la palabra. Bueno, entendemos que ellos habían desconfiado de Dios, no habían creído a lo que Dios les había dicho. Pero dice la palabra que los llevó para probarlos, para afligirlos. Hermanos, si es que en medio de la prueba y de la aflicción, si hay algo que usted debe aprender, y yo, ¿es a qué? A depender de Dios. A depender de Él. Hermanos, y créame, en tantos años que he estado sirviendo al Señor, pastoreando, he tenido que ir poco a poco aprendiendo lo que significa depender de Dios. Ellos tuvieron que aprender a depender de Dios en un desierto donde no había nada. Recuerda, hermanos, como ellos decían: pero Moisés nos sacó y nos trajo a este desierto para que muramos acá, porque aquí no hay nada. Pero Dios estuvo con ellos y ellos tuvieron que aprender a depender de Dios. Aquí vemos cómo luego de que Dios librara a su pueblo de Israel de la opresión de Faraón y los egipcios, los llevó al desierto donde no había nada. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto por 40 años para que aprendieran a confiar y a depender completamente de Él, a confiar y a depender completamente de Dios. Dios era su única fuente de provisión y sustento en el desierto, hermanos. Óigame, Dios era su única fuente de provisión y de sustento en el desierto. ¿Y qué les dio Dios en el desierto? Les dio agua. En un desierto no hay agua. Les dio pan, el maná que descendía del cielo, para que ellos se alimentaran, y además de eso les dio carne. En un momento ellos reclamaron y se acordaban de cómo comían carne cuando estaban esclavos en Egipto, y Dios les envía codornices para que coman carne en un desierto. Dice la palabra que en ese desierto a ellos el vestido nunca se le envejeció, o sea, la ropa siempre estuvo intacta. Hermanos, en un desierto, 40 años dando vueltas para que aprendieran a depender de Dios. Hermanos, cada vez que usted y yo pasamos circunstancias adversas, Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a depender completamente del Señor. Hoy igualmente como cristianos y ser el pueblo de Dios, tenemos que aprender a depender única y exclusivamente de nuestro Dios, ya que solo en Él está nuestra provisión y sustento. ¿Cuántos me dicen amén a eso?
Solo en Dios está nuestra provisión y nuestro sustento, hermanos. Ahora, pero lamentablemente, aunque nuestra confianza y nuestra dependencia debe estar en Dios, hermanos, lamentablemente la mayoría de nosotros y la mayoría de las personas ponen su confianza y su dependencia en otra cosa que no es Dios. Y yo quiero hablar de algunas de ellas en las cuales muchas veces la iglesia, el cristiano, pone su confianza y su dependencia. Confía y depende de eso. Algo que la Biblia, hermanos, nos enseña todo lo contrario, porque nuestra confianza y nuestra dependencia debe estar en Dios. Hermanos, no lo hice como en un orden para decir esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, pero yo espero que cada una de estas cosas hablen a nuestro corazón para decir, Señor, ayúdame a no poner mi confianza en esto, a no depender de esto, y sino realmente, Señor, aprender a confiar en ti y a depender de ti. Número uno, en lo cual la mayoría de las personas ponen su confianza y su dependencia, es en el dinero o las riquezas. Hermanos, cuando nosotros no tenemos dinero en la billetera, en la bolsa, ¿cómo nos sentimos? La pregunta es de quién depende y en qué confías. Porque nosotros confiamos, hermanos, siempre y cuando nosotros tengamos algo ahí, como decían ahí embuchacado, ¿verdad? Debajo de la almohada, aunque sea. Y hermanos, aunque yo no vea la luz en algo, pero si yo tengo algo ahí, yo estoy confiando todavía. Y todavía dependo de eso. Pero cuando no tengo absolutamente nada, me deprimo, me siento mal, me da ira, quiero estar solo, me siento completamente que quiero aislarme porque ya no tengo de dónde agarrar al meter mi mano en la bolsa. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo que le diga a otras personas, dice, y a los ricos de este siglo, de este tiempo, manda que no sean altivos, oigan esto, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿dónde? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, Pablo es bien claro acá, hablándole a Timoteo, cuando él le dice, dígales, enséñales que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, y para muestra un botón, no sé cuántos han oído últimamente de esta financiera, ahora una cooperativa, Copeservidores. ¿Cuántas personas tenían los ahorros de toda su vida ahí? Hermanos, habían cientos de personas. Y de la noche a la mañana le dijeron, ya no tienen nada. Quebró. Y muchos quedaron sin nada. Todavía escuchaba ayer, creo, en las noticias, donde hay un grupo de adultos mayores, se están reuniendo para ver cómo presionan, para ver si les devuelven algo, porque dicen, no tenemos nada, todo lo teníamos ahí. Adultos mayores que toda su vida trabajaron y todo el dinero que habían podido tener, lo tenían ahí. Ahí estaba su confianza. Ahí de eso dependían. Y de la noche a la mañana se fue. La Biblia dice que las riquezas son ¿qué? Inciertas. Y eso es una verdad, hermanos, las riquezas son inciertas. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hermanos, sí es tanto así que hay personas que son millonarias y de la noche a la mañana pierden todo. Han perdido todo. Porque las riquezas son inciertas. No sé cuántos se acuerdan, hace muchos años una pareja en Ciudad Quesada habían pegado el premio mayor, 600 millones de colones. Hermanos, era casi imposible gastarlos y no tienen absolutamente nada. 600 millones. Y estoy hablándole de hace, no sé, 10, 15 años. 600 millones era plata. Si es hoy,
cuánto más hace 10, 15 años. Por eso el Señor también da una enseñanza en Lucas capítulo 12, del 13 al 20, y voy a leerla rápidamente, de lo que el Señor muestra acá en relación a las riquezas, donde muchas veces está la confianza nuestra y dependemos de esas cosas. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, del 13 en adelante, dice así: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, o sea, mi riqueza. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esa noche vienen a pedir tu alma, o sea, esta noche vas a morir. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, al igual que las riquezas son inciertas aún nuestra propia vida, porque la riqueza no paga la salvación o la vida tampoco. Entonces, la primera cosa en la cual la mayoría de las personas ponen su confianza y dependen es en la riqueza. Segundo, en la cual la mayoría de las personas ponen su confianza y dependen es en un trabajo. En el trabajo, en su trabajo. Y la mayoría de las personas, cuando dicen que se van a quedar sin trabajo o van a recortar, hermanos, ¿qué es lo que entra en la vida de una persona? ¿No es desesperación? ¿No es sentirnos agobiados porque ahora qué voy a hacer sin ese trabajo? Pero veamos qué enseña la palabra en relación a esto. Ve lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 1, vamos a ver versículo 3 y luego capítulo 2, versículo 11. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, y es una pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Hermanos, hay personas que le han dado toda la vida a una empresa, trabajando, y al final cuando llegan a cierta edad que ya no cumplen, hermanos, con sus expectativas de generar dinero, porque eso es lo que el empleador quiere, hermanos, simplemente lo desecha. Y se dio toda la vida por esa empresa, ese trabajo. Ahora, por eso la Biblia dice que nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Dios viene nuestra recompensa, no de un trabajo, no de los hombres. Amén, iglesia. Y vea lo que dice Eclesiastés 2:11. Hablando Salomón dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hermanos, porque hay gente que cree que el trabajo es todo en la vida. Hermanos, hay personas que viven para trabajar. Hay personas que viven para trabajar, solo trabajo y no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para el Señor. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Hermanos, si aún lamentablemente hoy en día la mayoría de empresas no les interesa a las familias, las personas, si aún hoy, si tienen que trabajar corrido domingos, lo tienen que hacer porque les interesa solo la parte económica. Y hay personas que al final todo es trabajo, trabajo y trabajo. Pero vea lo que dice la palabra también en Ageo, capítulo 1, versículo 6. Profetas menores, casi al final de su Biblia. Dice Ageo, en el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos.
Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hermanos, si usted estudia Ageo, la palabra de Ageo viene sobre Israel, porque cuando Israel viene del cautiverio y ellos vuelven, hermanos, ellos tenían que reconstruir el templo. Pero resulta y sucede que el pueblo de Israel se les olvidó que ellos tenían que reconstruir el templo, el lugar de adoración, el lugar de alabanza, el lugar donde la presencia de Dios descendía, porque ellos tenían que depender del Señor. Y el Señor les dice, ustedes trabajan, o sea, se olvidaron de la obra del Señor, ustedes trabajan, se visten, hacen de todo, pero todo en saco roto. Eso no les satisface, eso no les ayuda de nada. ¿Por qué? Porque ustedes han abandonado mi casa, han abandonado el templo. Y es como si trabajaran y el jornal lo echaran en saco roto. Hermanos, porque nuestra provisión, nuestra dependencia viene de Dios, no de un trabajo. Hermanos, yo me acuerdo cuando yo empecé a pastorear y antes de eso que en mi trabajo el sueldo era muy pequeño, era mínimo. Hermanos, como decimos nosotros, yo pasaba raspando la olla. Hermanos, si yo me acuerdo orarle al Señor y decirle, Señor, no me alcanza el dinero, provéeme, bendíceme, ayúdame. Hermanos, si yo me acuerdo, y eso no quiero decirlo para manipular a nadie, pero yo me acuerdo una vez orando, casi reclamándole al Señor, cosa que no se debe hacer, que yo le decía, Señor, ¿por qué no me alcanza el dinero? Y me acuerdo Dios hablarme, ¿por qué no me honras con lo que es mío? Dios venía tratando conmigo en relación a los diezmos. Y yo le dije, Señor, si no me alcanza ahora, mucho menos diezmando. Pero cuando Dios habló a mi corazón y me dijo eso, ¿cómo quieres que te bendiga si no me honras? Yo empecé a diezmar. Y eso le digo, es algo que me pasó a mí, no tiene que pasarle a todos. Empecé a diezmar y empezó a sobrarme. Nuestra dependencia es de Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en el dinero, no en el trabajo, porque Dios es quien nos provee, iglesia. Dios es quien nos bendice. Él es nuestro Dios. Hermanos, y como dije, quiero decirlo otra vez, no quiero manipular a nadie para que usted se sienta obligado a que tiene que diezmar. Le estoy hablando algo que Dios trató conmigo. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a depender de Dios en todas las cosas, y en este caso, aún en el trabajo. El trabajo, hermanos, es la provisión de Dios para nosotros. Dios nos da el trabajo. Y Dios es el que nos provee en el trabajo. Amén, iglesia. Otra parte en la cual los hombres, creo yo, ponen su confianza y dependencia. Dependen y confían, hermanos, es en otros hombres, en otras personas. Y voy a poner ejemplos. En amigos. Ahora, ¿cuántos de ustedes les ha quedado mal un amigo? ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué? Porque usted confiaba y dependía de su amigo. Aún tal vez usted le prestó dinero a su amigo y le dijo, en tanto se lo devuelvo, y nunca se lo devolvió, y usted dependía de eso. Hoy es muy normal que el ser humano dependa de otras personas, en este caso de los amigos. Otro ejemplo es en los familiares. Y cuando hablo de los familiares, puede ser inclusive papá, mamá o hijos. Confían y dependen de. Nuestra confianza y dependencia debe estar en el Señor, no en alguien de la familia, hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, somos falibles, fallamos. Solo Dios no falla, pero el hombre falla porque es pecador aún siendo familia.
Y otro ejemplo, hermanos, en la cual muchos ponen su confianza y dependencia, hermanos, y yo aquí en esto quiero ser claro, muchos ponen su confianza y dependencia en el pastor. Hermanos, eso es un error también. Su confianza y dependencia no pueden estar en este servidor y en ningún otro hombre. Hermanos, ¿cuántas personas en una iglesia han puesto completamente su mirada, su confianza y su dependencia en el pastor y el pastor ha caído en pecado? El pastor hizo algo que no tenía que haber hecho y eso lo desmotivó y se fue de la iglesia y abandonó el cristianismo. O sea que su mirada estaba en un hombre, su confianza y su dependencia estaba en un hombre y no en el Señor. Hermano, yo le digo, por favor, en el amor de Cristo, no ponga su mirada, su confianza en este servidor. Yo soy un hombre como ustedes, con luchas, con pruebas, que necesito la gracia y la misericordia de Dios todos los días de mi vida. Pero soy un hombre. Y hoy en las iglesias es muy normal que las personas dependan del pastor. Que la confianza esté en el pastor, para todo el pastor. Ahora, no significa que nosotros no podamos ser de bendición e ir a su casa a orar por usted, apoyarle, ayudarle, pero no ponga su confianza y su dependencia en el pastor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque al final también ese pastor un día no va a estar. Hermanos, un día yo no voy a estar. Y va a venir otro pastor, y igual ese tal vez un día no va a estar tampoco. Y hoy es muy normal que las personas dependan y confíen en los pastores. Y creo que otro gran problema en relación a esto es que hay pastores que hacen a la iglesia autodependientes de ellos. Que todo tiene que ser el pastor. Es más, yo he oído iglesias donde alguien no puede ir de paseo si no tiene el permiso del pastor. Ahora, yo sí creo, si alguien está sirviendo y por X razón, pastor, yo no voy a estar, voy a ausentarme, voy de paseo con mi familia, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, qué bueno. Pero no es que me tiene que pedir permiso. Yo no soy su papá, ni su mamá. Porque hoy hay iglesias donde eso es muy normal y los hacen que tengan que depender completamente del pastor. Por todo es que el pastor debe orar por mí, el pastor debe de echarme a mí los chamucos afuera, el pastor debe de ministrarme a mí. No, hermanos, aprenda a depender y a confiar en Dios. Aprenda a depender y a confiar en Dios. Hermanos, porque puede que Dios escuche más la oración suya que la del pastor. Suena raro eso, ¿verdad? Pero es una verdad. Puede que alguien tenga una mejor relación con Dios y es una oveja que el mismo pastor. Como una vez que fuimos a una iglesia y en un retiro y entonces el pastor de la iglesia dijo que en el altar, en este lugar, porque teníamos que quedarnos a dormir con colchonetas, y él dijo, ahí solo en el altar se pueden acostar pastores. Y yo dije, qué equivocado, puede estar más bien el otro que está ahí acostado que el mismo pastor que se va a acostar ahí. Porque a veces la gente cree eso, o sea, que el pastor está allá arriba, en un pedestal. Hermanos, no. No ponga su confianza y su dependencia en los hombres. ¿Y qué nos dice la palabra con relación a esto? Ve lo que dice Jeremías 17:5. Yo creo que la mayoría lo conocemos. Cuando el Señor le habla aquí a Jeremías, era porque el pueblo de Israel estaba confiando en Egipto y en los caballos de Egipto, todo lo que tenía Egipto. Pero el Señor les dice en un momento, ustedes no pueden confiar en hombres. Dice la palabra en Jeremías 17:5 y luego vamos a leer versículo 7, dice la palabra, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Generalmente cuando un hombre confía en otro hombre y este hombre, hermanos,
le hace algo indebido, termina apartándose del Señor. Pero dice el versículo 7, ahora por otro lado, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, somos benditos cuando aprendemos a confiar y a depender de nuestro Dios, no de los hombres. Hermano, porque yo te hago una pregunta: ¿qué va a pasar el día que no esté ese amigo para usted? ¿Qué va a pasar el día que no esté ese familiar para usted? ¿Qué va a pasar el día que no esté ese pastor para usted? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Seguirá usted confiando y dependiendo de Dios? ¿O se va a apartar? Porque ya no está aquella persona en la cual yo confiaba, en la cual yo había puesto mi esperanza y dependía. ¿Qué va a pasar el día que no esté esa persona? Y por último, iglesia, no menos importante, de quién hoy normalmente las personas ponen su confianza, hermanos, es en nosotros mismos. Hermanos, nosotros confiamos en nosotros mismos. Hermanos, si confiamos tanto en nosotros mismos que nosotros cuando tenemos que hacer algo, lo primero que decimos es: mejor lo hago yo, porque otro no lo va a hacer igual que yo. Confiamos en nosotros mismos. De ahí inclusive algunos confían tanto en sí mismos, hermanos, que se creen buenos y creen que se van a salvar a sí mismos porque son muy buenos. Porque yo ayudo a alguien, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Confía en sí mismo para la salvación, hermanos. No podemos confiar en nosotros para nuestra salvación. Nuestra confianza para la salvación está en Cristo. Hermanos, nada tiene que ver con nosotros la salvación. Es más, si la salvación dependiera de nosotros, hermanos, todos merecemos la condenación eterna. Absolutamente todos. Porque no depende en nada de nosotros, porque todos pecamos. ¿Cuántos pecan en este lugar? Por eso la salvación no depende de nosotros. No depende de nosotros, hermanos. No podemos confiar aún ni en nosotros mismos. Yo no sé cuántos han oído la expresión: no confíe ni en su sombra. Hermanos, no confíe ni aún en usted mismo. Y vea lo que dice la palabra. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 7 de Proverbios. Dice Proverbios 3, 5 y versículo 7, dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes ni en ti mismo, iglesia. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, confiamos tanto en nosotros mismos que creemos que mi opinión, hermanos, es la verdadera. Porque confiamos en nosotros mismos. Pero ahí también nos aclara y dice: fíate de Jehová, o sea, confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y ahora vea lo que le dice Pablo a Timoteo en el 1 Timoteo 4:16. Recordemos, iglesia, que Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo le escribe estas dos cartas para cómo debía de conducirse, cómo debía ser la situación dentro de la iglesia. Pero ve lo que le aconseja Pablo a Timoteo, y él le dice: ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Oiga, iglesia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado aún de ti mismo. Hermanos, debemos de tener cuidado aún de nosotros mismos. No confiar en nosotros, no depender de nosotros. Esta carne es pecadora, es débil. Hermanos, a veces nos sentimos bien con nosotros mismos, dependiendo de nosotros. ¿Para qué voy a ir tanto a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? Ayer oré, ayer leí la Biblia. ¿Para qué? Ten cuidado de ti mismo. Iglesia, ten cuidado de ti mismo.
No confíes en ti mismo, no te apoyes en ti mismo. Tu confianza y dependencia debe estar en el Señor. Hermano, si tú pones la confianza y dependes de estas cosas como el dinero, el trabajo, los hombres y aún en ti mismo, muy probablemente experimentarás en tu vida desánimo, decepción, frustración y el famoso estrés. Casi 4 ya. Cuando no aprendemos a confiar y a depender en Dios. Por eso el creyente debe de aprender a poner toda su vida, oiga, y todos sus asuntos grandes o pequeños en las manos de Dios, ya que nuestra confianza y dependencia debe estar en el Señor Jesucristo. Hermanos, es ahí donde debe estar nuestra confianza y nuestra dependencia. No es en la riqueza, no es en el trabajo, no es en los hombres, no es, hermanos, en nosotros mismos. Es en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Quiero terminar con esto. Que dice Pablo acá a los filipenses. Hermanos, y antes de leer Filipenses 4, 6 y 7, yo te quiero hacer una pregunta, y es: ¿en dónde está tu confianza y de quién dependes? ¿En dónde está tu confianza y de quién dependes? Porque si es en alguna de las cosas que hemos hablado, estamos mal. Estás mal. Nuestra confianza y dependencia debe estar solamente en Dios. Y dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Sea cual sea la circunstancia, hermano, aprende a depender y a confiar en Dios. Ve delante de Él. Ve a orar delante de Él. Pon todos tus problemas, tus cargas, tus situaciones delante de Él. Confía en Él y depende de Él. Solamente de Él. Porque todo lo demás pasa. Amén, iglesia. Oramos, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias una vez más, Señor, porque a través del estudio de tu palabra podemos ser edificados. Podemos ser bendecidos, Señor, en tu palabra y poder entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos confiado en el dinero, en el trabajo, en los hombres o aún en nosotros mismos. Cuando tu palabra nos enseña que nuestra confianza y dependencia debe estar en ti, Señor. Y Señor, si yo no he aprendido, te pido, enséñame y ayúdame. Yo quiero poner completamente mi confianza y mi dependencia en ti, Señor. Así como David, Señor, aprendió a confiar en ti aún cuando estaba aquel hombre que hablaba aquellas cosas, Señor, y todos tenían temor. David confió en ti. Señor, y ayúdanos a depender de ti, aún como Israel tuvo que hacerlo en un desierto, donde no había nada, Señor, donde muchas veces pasamos desiertos, pasamos situaciones difíciles, Señor, y es ahí donde tú nos pruebas para ver lo que hay en nuestro corazón como el pueblo de Israel, a ver si vamos o no vamos a depender y a confiar en ti, mi Señor. Queremos depender y confiar completamente en ti, para la gloria de tu nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.